esta mañana agradecemos al Señor que podamos estar en su casa en el día de hoy, que podamos reunirnos un día más, el segundo domingo del año, que podamos juntos alabar al Señor, cantarle cánticos a Él, escuchar su palabra. Así que es un gran gozo poder verlos a cada uno de ustedes. Y de verdad, esta mañana se lo decíamos a los hermanos que también vinieron al primer servicio. Siempre nos deleitamos porque la Biblia dice en uno de sus salmos que es bueno estar los hermanos juntos en armonía, cantándole al Señor, escuchando su palabra. En esta mañana, mis hermanos, nosotros vamos a continuar nuestra serie que ya habíamos comenzado el pasado año, a finales del pasado año, sobre el libro de Jonás. Así que los invitamos a que usted en sus hogares continúe estudiando el libro. Ya hoy vamos a comenzar la segunda parte del libro, desde el capítulo 3 en adelante. Así que esta próxima semana continuaremos estudiando todas las verdades de la palabra de Dios que aparecen ahí registradas en el libro de Jonás. Así que yo los invito a que usted siga estudiando ese libro y siga aprendiendo junto a nosotros la palabra del Señor. En esta mañana el hermano Edgardo nos estará dirigiendo a través de la exposición de su palabra. Así que preparamos nuestros corazones para que el Señor sea hablándonos a través de la palabra de Dios. Así que invito al hermano Edgardo que pase por acá. Vamos a orar y entonces prepararnos para la exposición de la palabra del Señor. Oramos en esta hora. Señor, estamos agradecidos de ti, agradecidos de tus bondades, Señor, como cantamos en esas alabanzas, agradecidos de la libertad con la cual tú nos has hecho libres, Señor. Tú pagaste el precio en la cruz para darnos libertad del pecado, de la muerte, y estamos agradecidos hoy, Señor. En esta hora te pedimos que prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra. Utiliza el predicador en esta mañana como un instrumento tuyo mientras nos dirige a través del texto, Señor. Que aprendamos más de tu palabra, que podamos conocerte más y que podamos aplicarla en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros hoy. Gracias por cada hermano que vemos aquí en esta tarde. Bendícele. Gracias por traerlo hasta aquí hoy, Señor. En tu nombre nosotros oramos, te exaltamos y te damos toda la gloria. En tu nombre, Jesús, que te damos gracias en esta mañana. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde. Qué bueno el poder estar con ustedes y poder saludarles una vez más. Y sobre todas las cosas, un hermoso privilegio que tenemos de parte del Señor para la gloria de poder explicar su palabra. Si ustedes se ponen en pie, si son tan amables y buscan el libro de Jonás, vamos al capítulo 3 del libro de Jonás. Al versículo 1 del capítulo 3. Cuando vengan con gozo digan amén, y ya yo sé que están ahí conmigo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 3, verso 1 en adelante. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó ese rey de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas,
no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Padre, delante de tu presencia estamos en esta hermosa tarde. Señor, una vez más te adoramos, exaltamos y bendecimos tu nombre, tú que mereces toda la gloria y toda la honra. Tu palabra va a ser proclamada, Dios. Que tú toques el corazón de mis hermanos, del que está escuchando, Señor, en esta tarde aquí. Sobre todas las cosas, Señor, que haya convicción de pecado, Dios. Que la podamos atesorar en nuestro corazón, que la podamos vivir y la podamos llevar a otros. En el bendito nombre, único nombre, poderoso, Hijo amado, es nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ya me pueden sentarse, amados hermanos. El primer y segundo capítulo de Jonás, para los que han estado, ¿verdad?, siguiendo al pastor en las predicaciones anteriores, el primer y el segundo capítulo de Jonás relatan la historia de lo que muchos llaman un profeta rebelde, y cómo Dios, ¿verdad?, lo devolvió y lo hizo regresar a la misión que Dios le había encomendado. En el primer capítulo del libro de Jonás, esto es un profeta menor, ¿verdad? Profeta, el único que predicó fuera de Israel. El Señor lo llama para que salga de su zona de confort y vaya a un pueblo a llevar un mensaje. Jonás conocía a aquel pueblo a quien Dios quería enviarlo. Y en vez de ir directamente para el pueblo, en vez de ir directamente en dirección hacia aquel lugar llamado Nínive, ciudad del imperio asirio, Jonás hizo todo lo contrario. Se fue en dirección opuesta, lo más lejos que pudo del lugar donde Dios lo había enviado a predicar. Quería escaparse de la voluntad de Dios. Quería dejar de hacer lo que Dios lo había mandado hacer. Lo que Jonás no sabía es que cuando Dios ordena, cuando Dios decreta, su palabra se cumple. Y dice el capítulo 2 que Jonás fue lanzado al mar precisamente para que Dios calmara la tempestad y aquel barco en el cual él iba no zozobrara. Y Dios tuvo misericordia de unos incrédulos, de unos marineros incrédulos, y tuvo misericordia de su profeta. Y dice el capítulo 2 que vino un gran pez. Dios preparó en su soberanía y en su voluntad un gran pez para que tragara a Jonás. Lo quiero llevar al último versículo del capítulo, a los últimos 2 versículos del capítulo 2, si van conmigo. Al versículo 9 y el versículo 10 del capítulo 2, para iniciar entonces los 4 puntos que quiero discutir con ustedes. Jonás, allí en el vientre de aquel gran pez, dice lo siguiente. Si usted quiere leer un escrito hermoso, lea este capítulo 2, porque es la oración que hace Jonás en el vientre de aquel pez. Y después que Jonás se da cuenta que no puede seguir huyendo de Dios, después que Jonás se da cuenta de su grave error, Jonás dice, versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré
lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó entonces Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aunque vemos que Jonás hizo todo lo que estuvo a su alcance, ¿verdad? Para resistir el primer llamado que Dios le hizo de que fuera a Nínive a predicar. Después que Jonás se da cuenta de su grave error y se arrepiente, y el énfasis de este mensaje es el arrepentimiento, y de lo que vamos a estar hablando no es de Jonás, es de la misericordia y la grandeza y la soberanía de Dios. Pero después que Jonás se arrepiente, entonces Dios en su gracia lo llama de nuevo para que cumpla con la voluntad de Dios. Tal vez usted dirá, Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás para que hiciera lo que Dios le había mandado a hacer. Y yo les pregunto, ¿cuántas oportunidades Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Hermano, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Pero Dios es un Dios de oportunidades. Cuando Dios nos manda a hacer algo como pueblo de Dios, lo tenemos que hacer, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos va a llevar a una encerrona hasta que nosotros tengamos que cumplir con su voluntad. Y eso fue lo que hizo con Jonás. Fue necesario un milagro que muchos dicen que eso no existió, de que eso de que un gran pez, que muchos le enseñan a sus niños desde pequeño que era una ballena, y lo único que se sabe de la ballena fue que tragó a Jonás, porque Jonás fue desobediente. Jesucristo lo cita en el Nuevo Testamento, en Mateo y Lucas, y lo da como un hecho verídico. Por lo tanto, yo no lo dudo, porque lo dice la palabra de Dios, y Jesús lo ratifica en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, de que Jonás existió, de que como Jonás estuvo en el vientre de aquel gran pez, de esa misma manera Jesús iba a estar en la tumba 3 días y que iba a resucitar, como pasó con Jonás. Mi hermano, el mensaje de Jonás es un mensaje poderoso para usted, para mí y para toda la iglesia de Jesucristo. Porque yo me he identificado con este libro una y otra vez que lo leo. Yo soy Jonás. El Señor tiene misericordia todos los días. Dice el salmista que las misericordias de Dios son nuevas cada día, mi hermano. Dios no se cansa de bendecirte. Dios no se cansa de protegerte. Aún en el medio de las dificultades que tú puedas estar en el día de hoy, yo quiero decirte que el Señor te tiene en la palma de su mano. Y eso fue lo que ocurrió con Jonás. Jonás tuvo que reconocer la grandeza de Dios. Jonás tuvo que reconocer que aunque él no estaba de acuerdo en ir a predicar a aquella ciudad, tenía que ir porque él era profeta y el profeta tenía que obedecer la voz de Dios. De la misma manera que usted y yo, como creyentes en un Cristo poderoso, no tenemos otra alternativa que cumplir la voluntad del Señor. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque la voluntad del Señor es mejor que la nuestra. Los planes del Señor son más abarcadores y más profundos, y son planes de paz para nuestras vidas, mi hermano. Y hay veces que nosotros queremos hacer nuestra voluntad. El primer punto que yo quiero tratar con ustedes en la tarde de hoy es que el Señor le volvió a comisionar a Jonás la misma misión que le había dado anteriormente. Leamos el primer versículo del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, por segunda vez a Jonás diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El amor de Dios, lo vemos ahí. El amor de Dios primero para Jonás, que le dio una segunda oportunidad. Y el amor de Dios segundo para aquel pueblo, mi hermano,
Y observen que le da el mensaje por segunda vez, pero el mensaje que le da a Jonás es el mismo. Lo único que esta vez Jehová le dice a Jonás: levántate, que yo te daré el mensaje por el camino. Y lo interesante de esto es que cuando yo me pregunto por qué Jehová no le dijo, no le repitió a Jonás, ¿por qué Jehová no le repitió a Jonás el mismo mensaje del primero? Porque el Señor iba a seguir preparando a Jonás por el camino a lo que llegaba nuevamente a Nínive. Oye, ¿no te das cuenta que Dios nos pasa por quebrantamiento, que Dios nos pasa por el desierto para purificar nuestras vidas, fortalecer nuestro carácter para su gloria? Hay veces que nos preguntamos: Señor, ¿pero por qué yo estoy pasando por esta situación? Señor, ¿pero por qué a mí? Hermano, y la Biblia nos enseña que la vida y la muerte están en las manos del Señor. La Biblia nos enseña que Él está con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Jonás sabía eso, pero lo sabía en su intelecto, lo sabía en su mente, pero no había bajado eso de la mente al corazón. Y lo interesante de estos primeros 2 versículos es que en lugar de decirle a Jonás el mensaje y repetírselo, simplemente el Señor le dijo: camina, porque hay mucho camino por delante. Como le dijo en una ocasión a Elías: sal de esa cueva, porque te queda mucho camino por recorrer. Y Jonás sabía que ir a predicar a Nínive no era la tarea más agradable. O sea, el pueblo de Nínive era un pueblo pagano, politeísta, pero además era un pueblo bárbaro, terrible en la guerra. Tenían 2 técnicas terribles para torturar a las víctimas. La primera técnica: los desollaban, le quitaban la piel a sus enemigos. Y después que los desollaban, mi hermano, los enterraban vivos o los crucificaban. Mi hermano, un pueblo terrible por demás. De hecho, cuando usted va a la historia, usted va a darse cuenta que Asiria fue terrible en todas sus estrategias de guerra. Sus soldados eran muy hábiles, pero eran sádicos, mi hermano. Los habían preparado desde pequeño para ser así. Dios, en su infinita misericordia, le dice simplemente a Jonás: ve allá, que yo te voy a dar instrucciones. Y Jonás solamente debía escuchar la voz de Dios. Como profeta en el Antiguo Testamento, y lo mismo ocurre en el día de hoy, cada vez que Dios nos habla a través de su palabra, nosotros que la enseñamos, nosotros que la predicamos, y usted que como ministro de Dios también debe enseñarla, tiene que enseñarla con fidelidad. No es lo que nosotros queremos enseñar, sino lo que la palabra de Dios dice en el texto, con fidelidad. Y mire si esto es importante, mi hermano, que solamente la que transforma es la palabra de Dios. Usted puede ir y buscar un consejo a un amigo, usted puede ir a un psicólogo, usted puede ir a un psiquiatra, eso no está mal. Pero si usted es cristiano, usted tiene que entender que la última palabra la tiene el Señor. Y me gustaría decir que la primera y la última palabra la tiene el Señor. Porque solamente la Biblia, la palabra de Dios, es la que transforma, es la que cautiva nuestra mente, es la que cauteriza nuestras heridas, es la que nos sana, mi hermano. El pastor John MacArthur tiene dos frases muy relevantes para lo que estoy señalando en este primer punto. El pastor MacArthur nos dice: no suavicemos el evangelio. Si la verdad ofende, entonces deja que ofenda, porque la gente ha estado ofendiendo toda su vida a Dios. Qué difícil se nos hace cuando nosotros queremos predicar la palabra, ¿verdad? Porque algunas veces queremos tener tanta empatía que le decimos a la persona lo que la persona quiere escuchar y no necesariamente lo que dice la palabra de Dios.
Yo desde muy temprano en mi vida como cristiano le pedí al Señor que cada vez que el Señor me llevara a dar un consejo, que yo diera el consejo fundamentado solamente en su palabra y no a base de mi experiencia y de mi vivencia, mi hermano. Porque volvemos, la única que transforma es la palabra de Dios. Y la segunda frase del pastor John MacArthur que me encanta en este primer punto de predicar con fidelidad el evangelio, él decía lo siguiente: no suavices, no ignores, no desprecies, no tuerzas, no desobedezcas la palabra de Dios, porque el hacerlo es deshonrar a aquel que la inspiró, a aquel que la iluminó y a aquel que le da autoridad y la facultad. Cuando yo no predico la palabra como es, cuando yo no enseño la palabra de Dios como es, y la adultero por la razón que sea, mi hermano, yo le estoy fallando al Dios que la inspiró. Y Dios y su palabra, una sola cosa son. Quiero que entiendan entonces por qué Jehová le dice a Jonás: ve nuevamente a Nínive y yo te daré las instrucciones. Espera por mí. Pero hubo una segunda oportunidad para Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Versículo 3. El segundo punto: el profeta obedece la encomienda. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Usted dirá: mire, Jonás obedeció a Dios. Aparenta que Jonás obedeció a Dios. Pero mire lo que dice el versículo 4. Y era Nínive ciudad grande en extremo, desde 3 días de camino, 4, el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Vamos a ver si podemos interpretar bien estos versículos. El Señor le dice a Jonás: prepárate, porque para tú predicar en Nínive tienes que estar por lo menos 3 días. Porque esa ciudad es tan grande, y lo dice el libro de Jonás en 3 ocasiones, que la ciudad de Nínive era enorme. Los historiadores así lo señalan, los arqueólogos lo señalan, a base de las ruinas que han encontrado, que Nínive era una ciudad bien grande. ¿Y cuántos días predicó Jonás? Un día. Él entró a la ciudad, predicó, pero se olvidó de circunvalar toda la ciudad. Eran 3 días, por lo menos. Predicó un solo día. Miren, hermanos, hay veces que Dios nos da unas instrucciones bien claras y nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad. Se arrepintió Jonás parcialmente. Jonás predicó el evangelio, pero con una actitud totalmente arrogante, con una actitud no apropiada, mi hermano. Pero ¿qué hizo el Señor? Aún así el Señor fue fiel a su palabra. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de nosotros, Dios siempre va a cumplir su voluntad. A pesar del predicador, a pesar del que enseña, Dios siempre va a cumplir su voluntad. Es interesante cuando usted va al mensaje que él tenía que predicar. Y dice el capítulo 4: y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí en 40 días, o de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Un mensaje corto. Vamos a contar las palabras. Si las contamos en castellano, no hay más de 6 palabras. En el griego son 5 palabras, mi hermano. 5 palabras que él tenía que predicar. 40 días, Nínive destruida.
Ese era el mensaje que él iba a predicar. Un mensaje corto por demás. Un mensaje de juicio. Y eso era otro aspecto que aterraba a Jonás. Jonás sabía que él no iba a predicar bendición. Él no iba a predicar prosperidad para aquel pueblo. Y usted se imagina ir a predicar al pueblo, a la nación más poderosa de aquel entonces, a una nación enemiga de Israel, pueblo natal de Jonás, y ir a predicar juicio, a decirle a aquella nación que tenía el ejército más poderoso de aquel entonces: ustedes van a ser destruidos. A decirle a una nación pagana, politeísta, que no adoraba al Dios de Jonás: en 40 días ustedes serán destruidos. A decirle a un pueblo rebelde, violento, bárbaro: ustedes en 40 días van a ser destruidos. Mi hermano, Jonás sabía que su vida corría peligro. Y Jonás sabía que posiblemente cuando él comenzara a predicar la palabra, cualquiera lo podía asesinar. Y yo le pregunto, mi hermano, ¿hay riesgo cada vez que nosotros enseñamos la palabra? Sí. Usted tiene una persona que usted aprecia mucho, pero es inconversa, y usted quiere hablarle del Señor. ¿Verdad que pasan por su mente muchas cosas? Puede pasar por su mente, primeramente: ¿y si esa persona me rechaza? Y si no tan solo me rechaza, si esa persona me deja de hablar, o si esa persona se ofende por lo que yo le voy a decir. Y todas estas cosas son barreras que nosotros nos creamos, mi hermano, porque muchas veces desconfiamos del Dios de la gloria. A Jonás le pasaba eso. Tenía un temor que, de acuerdo a nuestro razonamiento, era un temor genuino. Tenía miedo por su vida, seguro que sí. Pero lo que Jonás había olvidado es que el mismo Dios que nos sacó del gran pez era el mismo Dios que iba a estar paso por paso mientras él predicara su palabra en Nínive. Oiga, hay veces que como cristianos llega el invierno a nuestro corazón, que muchas veces creemos que estamos perdidos, que estamos solos. La situación, las enfermedades, las ansiedades, los temores nos agobian. Y muchas veces como creyentes nos hemos preguntado: Señor, ¿dónde estás tú en medio de todo esto? El salmista en muchas ocasiones lo decía: Señor, ¿dónde estás tú en medio de mi ansiedad y en medio de mi dolor? ¿No es acaso lo que se preguntan muchas personas cada vez que ocurre un desastre? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba ocurriendo esto en el mundo? Y nos olvidamos de que Dios sigue sentado en su trono, de que Dios sigue siendo soberano, de que Dios sigue teniendo el control por completo de todos los eventos que nos ocurren en nuestra vida. Y si usted es creyente y está pasando por cualquier situación difícil, yo quiero decirte que en medio de la prueba, allí el Señor está a tu lado. La Biblia dice que Él nos sostiene en la palma de sus manos. La Biblia dice que Él nos ama como la niña de sus ojos, mi hermano. Por lo tanto, no estamos solos. Tal vez lo único que alentaba a Jonás era el pensamiento de que quería hacer posiblemente la voluntad del Señor. Dice el versículo 5, mi hermano: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y no tan solo creyeron a Dios, que es lo más importante, sino que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Dos aspectos que quiero puntualizar en ese versículo.
Observen que dice que los hombres de Nínive no creyeron a Jonás. Dice bien claro ahí que creyeron a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no el mensaje de Jonás? ¿Por qué no a Jonás como persona? Porque el libro de Jonás no se trata de él. El libro de Jonás se trata de la misericordia, del amor y de la gracia de Dios en la vida de aquel que se arrepiente. Creyeron a Dios, pero no solamente creyeron a Dios. Mi hermano, aquel pueblo prepotente, aquel pueblo orgulloso, dice ahí que se humillaron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. El cilicio, mi hermano, era una vestimenta que se hacía de pelo de cabra en aquel entonces, pero el que se ponía aquella vestimenta simplemente lo que le estaba diciendo externamente a los demás, que estaba atravesando por una situación triste, dolorosa, y lo hacían en señal de duelo y de consternación. De hecho, antiguamente en Puerto Rico se hacía de esa manera cuando una persona tenía alguna promesa, ¿verdad? Se vestía de saco, se hacía prácticamente una vestimenta que era un uniforme, y estaban 40 días, 50 días, 60 días. Yo sé que muchos salieron de eso, hermano, y saben de lo que les estoy hablando. Porque aquella vestimenta era una señal de que estoy atravesando por un dolor profundo, que no tengo alternativa, no tengo solución para esta situación. Y dice ese versículo que se vistieron de cilicio, viraron el plato al revés, le dieron descanso a la cuchara y al tenedor y dejaron de comer. Hermano, la tristeza es tan fuerte. Y cuando usted pasa por ansiedades, cuando usted está pasando por una situación bien difícil en su vida, hasta el apetito lo perdemos. Aquellas personas dijeron, esto es demasiado grande, vamos a ser destruidos. Ellos, aunque no eran creyentes del Dios de Israel, conocían los hallazgos históricos de lo que había hecho aquel Dios de Israel con Egipto. Lo conocían y sabían que aquel Dios que estaba predicando Jonás, que aquellas palabras provenían de un Dios poderoso. Y sabe, ya había llegado el mensaje a las costas de Nínive de lo que Dios había hecho con una persona que habían lanzado a las profundidades del mar. Y usted puede estar seguro que cuando aquel gran pez depositó a Jonás en la playa, mi hermano, posiblemente había muchos testigos allí. De hecho, el doctor John MacArthur dice que posiblemente cuando Jonás comenzó a predicar, hasta su rostro brillaba como consecuencia de unos jugos gástricos, mi hermano, unos líquidos en el vientre de aquel pez. Por lo tanto, podría haber ocurrido todas estas cosas. Pero lo que cambió al pueblo de Nínive no fue la apariencia de Jonás. Lo que cambió al pueblo de Nínive, mi hermano, fue la palabra proclamada por aquel profeta que la hablaba en nombre de Dios, y la convicción de pecado que Dios puso en el corazón de los ninivitas. Por lo tanto, ese pueblo pagano creyó a Dios y se arrepintió. Y este es el aspecto bien importante de este punto que yo quiero que ustedes recuerden. La ciudad de Nínive se arrepintió. Y el arrepentimiento envuelve convicción de pecado. Usted se imagina el próximo versículo, lo que ocurrió. Dice el versículo 6, y llegó la noticia, ¿a quién? Al rey bárbaro de Nínive. Y se levantó el rey de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Mi hermano, a aquel rey poderoso, a aquel rey arrogante, a aquel rey bárbaro y salvaje, dice ese versículo que dejó su silla. ¿Y cuál es su silla? Su trono.
dejó su trono, se vistió también de cilicio, pero no tan solo lo dejó ahí. Él se humilló aún más que el pueblo. Dice que se sentó sobre cenizas, mi hermano. La historia nos señala que los reyes no hacían eso. Es más, la historia nos señala que estos reyes de Asiria y más adelante de Babilonia miraban a las personas directamente a los ojos, pero nunca lo miraban a los pies, porque ellos se sentían prepotentes y por encima del valor del otro ser humano. Entonces, mire si la convicción de ese rey fue tan tremenda que no tan solo dejó su trono, se despojó de sus vestimentas reales y se sentó sobre cenizas. Una total humillación, mi hermano. Se arrepintió. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento envuelve un cambio de vida radical en la vida del que siente esa convicción de pecado y recibe a Cristo como Salvador. No podemos seguir siendo la misma persona después que la palabra de Dios toca a nuestra vida. Aquel hombre se humilló delante de la presencia del Señor. Pero miren rapidito lo que dice este rey en el versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato de él y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase cada uno de cilicio. Versículo 8. Hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Rapiña quiere decir sus actos violentos, su violencia. No tan solo el rey se humilló de esa manera, sino que el rey le dijo al pueblo, por mandato real, todos ustedes se van a humillar de la misma manera que yo me he humillado, y vamos a arrepentirnos y vamos a clamar a ese Dios a ver si tiene misericordia de cada uno de nosotros. Hermano, no hay duda que el 2020 fue difícil. Tenemos que ser honestos. Fue difícil por muchas razones. Fue difícil por una pandemia que no invitamos y no esperábamos. Todavía estamos en ella. Nos ha cambiado hasta la forma de vestir. Nos ha cambiado hasta la forma en que nosotros interactuamos con los demás. Nos ha alejado emocionalmente de seres que amamos. Nos ha evitado y obstaculizado a pastores y a ministros el poder ir a ver un enfermo o el poder compartir el dolor de unos hermanos que han perdido un ser querido. Ha sido un año difícil, doloroso, triste. Los cristianos no estamos exentos del sufrimiento, del dolor. No estamos exentos de caer en ansiedad. Pero de algo usted y yo tenemos que estar seguros. De la misma manera que el Señor nos ha guardado al día de hoy, nos seguirá guardando porque Él es fiel. El 2020, mi hermano, fue difícil, pero Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue teniendo control de todos los hechos de la historia. Dios nunca ha perdido el control. Y yo quiero que usted entienda que aquel rey de Nínive proclamó que buscaran el rostro de aquel Dios que estaba diciendo que en 40 días el pueblo, la ciudad sería destruida. Mi hermano, algo que me impacta de los ninivitas. Los ninivitas no dieron excusa. Los ninivitas no comenzaron a racionalizar con Jonás. Los ninivitas no le cuestionaron a Dios. Simplemente
los ninivitas hicieron lo que se le había mandado hacer. Y observen que el mensaje fue de destrucción. En ningún momento el mensaje dice que si te arrepientes, Dios, ¿verdad?, va a perdonar a la ciudad. Ese no fue el mensaje. El mensaje es: en 40 días Nínive será destruida. Por lo tanto, el que puso convicción de pecado en el corazón del rey, en el corazón de aquel pueblo, fue el mismo Dios, que sigue poniendo convicción de pecado en cada uno de nosotros y en el no creyente que esté dentro de la voluntad y en la soberanía de Dios. Si usted está orando por un amigo, si usted está orando por un familiar, pero sus ojos físicos no ven cambio, usted siga orando, porque la salvación le pertenece solamente a Jehová. Usted no sabe lo que el Señor va a hacer. Usted no sabe en el momento en que lo va a hacer. Nuestra única responsabilidad es orar por ese hermano, apoyarlo en todo lo que podamos, orar por ese amigo, orar por ese vecino, porque el que convence de pecado en el Espíritu Santo a través de la palabra que nosotros le proclamamos. Ahí es donde está el punto, que nosotros tenemos que explicarle la palabra, que nosotros tenemos que vivir esa palabra para que esa persona pueda ver un ejemplo en nosotros, mi hermano. No podemos predicar la palabra y con nuestras acciones hacer todo lo contrario, porque eso se llama hipocresía y falta de integridad. Hermano, el rey fue honesto, el pueblo fue honesto. No tan solo se humillaron ante la presencia del Señor, sino que los bueyes y las ovejas también no se les dio agua ni se les dio alimento. Le voy a decir más. La tradición en aquel entonces era que cuando había esa humillación a los bueyes y a las ovejas, que eran los animales del sacrificio, también se les vestía de silicio. Hoy en día vemos perritos por ahí vestidos, ¿verdad?, con distintos outfits, distintas vestimentas. Pues eso se acostumbraba en aquel entonces, cuando había un clamor del pueblo, o cuando había también júbilo para una guerra, pues se le ponía, ¿verdad?, una vestimenta a los animales. Pero en esta ocasión no era solamente la vestimenta, sino que iban a estar sin comida y sin agua. Y yo quiero que ahora usted se imagine la siguiente escena: un pueblo clamando, todos los seres humanos, que dice el doctor John MacArthur que había más de 600,000 habitantes en aquella ciudad. Usted se imagina casi 1 millón de personas clamando, llorando, gimiendo y también escuchando el clamor, el gemido de los animales. Me parece que a mucha distancia cualquier forastero que quisiera entrar a la ciudad quedaría espantado con ese sonido, ¿verdad?, con esa intensidad de aquel clamor, mi hermano. Cuando estamos en desesperación, cuando estamos en dolor, mi hermano, nosotros también debemos clamar de esa manera. Mire cómo lo dice el salmista en el Salmo 42, versos del 1 al 3. Dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo yo iré delante de la presencia de Dios? ¿Cuándo yo me postraré allí en su tabernáculo para rendirle mi corazón, mi hermano? Porque algunas veces estamos en desesperación, pero no nos queremos humillar, porque el orgullo nos impide humillarnos. Y el salmista está diciendo: no, yo necesito de Jehová, yo necesito ir al tabernáculo, yo necesito derramar mis lágrimas, yo necesito derramar mi corazón
porque solamente el que puede curar mis heridas es el Señor. Y el versículo 3 lo dice: mientras yo no haga eso, mientras yo no me arrepiente, mientras yo no busque el rostro del Señor, van a ser mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y el problema de esto es, mi hermano, yo no sé si usted ha pasado por esto como creyente. Cuando usted hace algo que no honra a Dios, siempre va a haber una que otra persona que va a señalar y dice: ¿y eso qué es cristiano? Eso es lo que están diciendo ahí. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Si yo voy a llorar, si yo voy a clamar a Dios, que haya en medio de todo, primeramente, arrepentimiento. Que cada vez que yo vaya delante del Señor porque esté atravesando por un dolor profundo, yo le pido al Señor que examine mi corazón y yo le pueda decir: Señor, estoy pasando por esto porque el orgullo me impide postrarme delante de tus pies, pedirte perdón, porque me creo más poderoso que tú. Mi hermano, esto es lo grande del libro de Jonás. Un pueblo pagano, arrepentido, humillado. Y mire el paralelismo ahora. El pueblo de Israel, de donde venía Jonás, nunca se humilló como se humilló el pueblo de Nínive. Un pueblo que conocía a Jehová porque tenían la ley. En los tiempos de Jesucristo, Jesucristo le dice al pueblo: miren, ustedes no van a tener excusas. ¿Saben por qué no van a tener excusas? Porque el pueblo de Nínive se arrepintió al mensaje de Cristo. Creyeron en Jesucristo a través de un Dios poderoso. Dios Jesucristo, el Espíritu Santo, mi hermano, es lo mismo, la Trinidad. Los ninivitas creyeron al Dios de los cielos. Los ninivitas creyeron a Jehová sin tener una ley que le hablara de aquel Dios poderoso. Sin embargo, en los tiempos de Jesucristo, los fariseos y los escribas tenían la ley de Dios, conocían la ley, pero no la habían llevado al corazón. Es triste que el mismo Jesucristo, ¿verdad?, le dice a el pueblo que iban a ser juzgados por los ninivitas, que iban a ser juzgados por los ninivitas porque se habían arrepentido los ninivitas, y que el juicio recaería sobre el pueblo de Israel por no haberse arrepentido, mi hermano. El cuarto punto que yo les quiero traer: hemos visto en el primer punto que Dios es un Dios que da segundas oportunidades y terceras oportunidades. Vimos en el segundo punto cómo el profeta obedece a Dios. Hemos visto en el tercer punto cómo el pueblo se ha arrepentido. Y ahora, mi hermano, quiero terminar el mensaje hablándole de cómo el Señor perdonó. Y cómo perdonó al pueblo de Nínive. Y cómo perdonó a Jonás. Es interesante en el versículo 9 y 10, que dice lo siguiente. Se lo quiero leer. ¿Quién sabe, decía el rey, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Esa pregunta es fundamental. Y nosotros como pueblo de Dios nos tenemos que hacer la pregunta: ¿por qué tenemos que predicar el Evangelio? Primero, porque es la misión que Dios le ha dado a cada uno de ustedes y le ha dado a su iglesia. ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio, mi hermano? Porque a mí me parece que cada uno de los que estamos aquí, que amamos a nuestros seres queridos, nos agradaría que en el momento de la muerte nosotros tuviéramos la certeza de que esas personas se fueron con el Señor. Cada vez que nosotros pensamos en las consecuencias de morir sin Cristo, eso nos debe llevar a nosotros, mi hermano,
a orar intensamente por la gente que amamos y por el mundo en general, para que sea tocado por el poder de nuestro Señor. Nosotros sabemos que la salvación le corresponde solamente a Jehová, y ese es el tema del mensaje. La salvación le pertenece solamente a Jehová. Yo no sé a quién el Señor va a tocar, yo no sé a quién el Señor va a salvar, pero yo sí sé una cosa, que Él me ha llamado a predicar su palabra, que Él me ha llamado a enseñar su palabra, que Él me ha llamado a orar por el hermano, que Él me ha llamado a estar en el dolor y en el sufrimiento con mi vecino que no conoce al Señor, que Él me ha llamado a sanar en su nombre las heridas de todas aquellas personas con la ayuda del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de mis manos, que voy a estar dispuesto a socorrerlo, a apoyarlo, porque la Biblia dice que lloremos con el que llora y nos alegremos con el que se alegra. La salvación le pertenece solamente a Jehová. El mensaje de Jonás provocó un estado de arrepentimiento. Fue en toda la ciudad, y Dios correspondió con misericordia y canceló el castigo. El Señor canceló el castigo no porque se arrepintió, porque mire lo que dice el versículo 10, y vamos a explicarlo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y muchos se preguntan, pero Dios se arrepiente. Miren, mi hermano, lo que pasa es que el lenguaje, ¿verdad?, está escrito de esa forma para que nosotros podamos proyectarnos y podamos entender. Pero Dios no se arrepiente de lo que hace. Dios es Dios soberano. Dios sabía desde el momento en que le encomendó a Jonás que fuera a Nínive que Él iba a salvar a aquel pueblo. Número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, mi hermano. Si Dios te promete algo en su palabra, Dios se va a cumplir. Dios va a cumplir su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bien importante. ¿Por qué Dios perdonó? Porque estaba en su propósito. ¿Por qué Dios perdonó? Segundo, porque fue el mismo Dios el que puso en el corazón de los ninivitas, el que puso en el corazón del rey que se arrepintiera al poner convicción de lo terrible que eran como pueblo. Si Dios no está trabajando en el corazón de la persona, mi hermano, déjelo tranquilo. Usted sigue orando por él. O sea, como hijos de Dios no podemos estar atosigándole a una persona la palabra si nosotros vemos una renuencia de parte de esa persona. Dejemos a esa persona, sigamos orando al Señor, porque el que cambia, una vez más le digo, y el que transforma es el Señor. Finalmente, mi hermano, Dios perdonó como había perdonado a Jonás, y ocurrió lo que Dios había decretado que iba a ocurrir. Ocurrió el milagro más grande de la historia. Los ninivitas fueron perdonados por Dios, y durante 150 años posterior a este mensaje, el imperio asirio siguió expandiendo su territorio, mi hermano, y Dios bendijo a aquel pueblo con el arrepentimiento, pero también Dios lo bendijo en prosperidad. Y durante 150 años aquel pueblo, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos que se han encontrado, se ha identificado, sin que los arqueólogos hayan podido precisar con exactitud en la historia, se ha encontrado que por un tiempo prolongado los templos de los dioses paganos en esa ciudad llamada Nínive fueron abandonados. Y los historiadores señalan que algo grande había pasado en aquella ciudad para que un pueblo tradicionalmente, históricamente idólatra hubiese abandonado los templos, porque era como parte de su cultura religiosa.
Se construían templos hermosos, suntuosos, pero el mantenimiento que se le daba era terrible, muy bueno. Y los arqueólogos han encontrado ese dato histórico. La palabra tiene la respuesta. El pueblo creyó a Dios. Dios os perdonó y Dios prosperó aquellas próximas generaciones que durante aproximadamente 150 años, ¿verdad?, tuvieron realmente una bendición de parte de aquel Dios. Claro está, Nínive fue destruida posteriormente. Y cuando usted lee al profeta Nahum, el profeta Nahum trata específicamente de esa destrucción. Fue destruida finalmente, hermano. Yo quiero en esta tarde decirle lo siguiente. Una de las cosas que yo me preguntaba mientras preparaba este mensaje: Señor, tú tienes misericordia. Y la palabra de Dios dice que tú tienes misericordia de quien tú quieres tener misericordia. Pero ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi misión como pueblo tuyo? Y yo quiero terminar leyéndole unas expresiones del pastor R.T. Kendall. El pastor R.T. Kendall es un prolífero autor, ha escrito más de 50 libros cristianos, fue pastor por 27 años de la capilla Westminster en Londres. Ahora mismo vive en Estados Unidos. Y él hizo el siguiente escrito, y yo quiero que usted lo escuche con detenimiento para terminar mi mensaje. El pastor Kendall dice del libro de Jonás lo siguiente. Dice: es uno de los libros más relevantes para el tiempo presente y guarda analogía con la iglesia. Está comparando el libro de Jonás con la iglesia, con nosotros. Y dice, número 1, la iglesia pagó el boleto para viajar en un barco que iba en dirección opuesta al que Dios requería. Eso fue lo que hizo Jonás. Lo mandaron para Nínive, fletó un barco y se fue para Tarsis. Y está diciendo que la iglesia de hoy en día está haciendo lo mismo. Punto número 2. La iglesia ha gastado su energía, su tiempo y dinero en las cosas que no debía. ¿Escucharon? La iglesia ha gastado su energía, su tiempo y dinero en las cosas que no debía. El tercer punto, dice él: al presente la iglesia es como Jonás, que duerme en un lado del barco mientras el mundo es zarandeado en un aturdimiento sin precedentes. Y cuarto, dice él: el mundo tiene miedo, la iglesia está durmiendo. El mundo hace preguntas, la iglesia no tiene respuestas. Yo no quiero ser esa iglesia. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes quiere ser esa iglesia que está describiendo el pastor R.T. Kendall. ¿Sabe por qué? Porque el conformismo ha llevado a muchas iglesias a convertirse en lo que él señala. Jesucristo decía en la bienaventuranza que la iglesia es sal y luz de la tierra. Eso tiene que ver con nuestra misión, mi hermano. No deje de predicar el evangelio. No deje de enseñar el evangelio. No deje de tener su tiempo devocional con el Señor. No deje de nutrirse de la palabra de Dios. Usted y yo estamos claros que vivimos tiempos difíciles, pero los tiempos no son tan difíciles como en los tiempos de Noé. Todavía no ha llegado a esa etapa. Todavía usted y yo estamos aquí congregados y nos podemos reunir. Posiblemente eso no está pasando, y que no está pasando en otras partes del mundo donde se persiguen a los cristianos.
Ha comenzado una persecución, sí, en Occidente contra la iglesia cristiana. Pero usted siga firme, porque el que fortalece su vida es el Señor. Él pondrá sus pies sobre peña, mi hermano, y la victoria será para Él. Lo bueno de todo esto es que usted y yo conocemos el final de la historia. Sabemos que hay tiempos difíciles para la iglesia, pero nuestro Señor venció. Y como Él venció, nosotros también venceremos. Incline su rostro y oramos. Padre, gracias por la oportunidad que nos concede de predicar tu palabra. Señor, gracias, porque el consejo de tu palabra es el que nos fortalece y nos sostiene. Ayúdanos a predicar y a enseñarla con fidelidad y el ser fidedignos al enseñarla. Sobre todas las cosas te pedimos que tú perdones nuestros pecados y que tú nos ayudes, Dios mío, para que siempre podamos ir y humillarnos delante de tu presencia. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta tarde. Solamente tú conoces el corazón de ellos. Solamente tú sabes las necesidades que tienen, Dios mío, por la situación que están pasando. Señor, nosotros queremos unirnos en oración para que tú, una vez más, nos ratifiques en estos tiempos difíciles que tú estás con nosotros. Y que en tu nombre, Dios mío, podemos seguir adelante. Porque largo camino nos espera, Dios mío, hasta que tú nos mandes a buscar. O hasta que tú vengas por nosotros. Te adoramos y bendecimos y exaltamos tu nombre. Y te damos toda la gloria a ti, todos los días de nuestra vida. Gracias, mi Señor. En el bendito nombre de tu amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pastor. La palabra del Señor ha sido predicada, nos gozamos en el Señor que podamos recibir esa palabra, escuchar la enseñanza de ella. Agradecemos al hermano Carlos por prepararse y siempre edificarnos por medio de la palabra del Señor. La palabra del Señor no regresa tras vacía, siempre trabaja en nuestros corazones, y dentro de todas las posibles aplicaciones que hay para nosotros hoy, yo creo que una de las más importantes que está clara en la enseñanza de Jonás es como Dios le dio una segunda oportunidad al profeta Jonás, y cómo Jonás la aprovechó en cierta manera en su momento. Vamos a ver más adelante su actitud en capítulo 4 la semana que viene. Pero si algo nos enseña ese libro, mi hermano, y lo que hemos visto hoy, es que no podemos desaprovechar la misericordia de Dios. No podemos desaprovechar esa segunda oportunidad. Dice el texto que el hermano predicó que el Señor llamó a Jonás por segunda vez, le dio una oportunidad para que él otra vez hiciera las cosas como Dios lo había mandado. Así que no desaprovechemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios para con nosotros. Recordemos que la salvación es del Señor. Usted tiene un trabajo, usted tiene una tarea. Usted siga orando, como decía nuestro hermano. Usted siga predicando, hablándole a la gente que no conoce a Cristo sobre nuestro Salvador. Pero la obra es de Él. Usted descansa en eso. En que en su tiempo el Señor dará su fruto. Así que nos gozamos por medio de su palabra, descansamos en ella, somos edificados por medio de ella. Yo le invito a que usted pueda seguir meditando en todo lo que hemos aprendido en esta mañana. Así que, mi hermano, agradecemos a Dios por cada uno de ustedes que pueda estar con nosotros en la mañana de hoy. Siempre una bendición poder estarnos en su presencia. Nos gozamos de ver a Karina, a su hija Gilmar también con nosotros. Una bendición tenerte también acá en esta mañana. Así que, mi hermano, lo invitamos. El próximo miércoles estaremos acá. Saben que tenemos nuestro discipulado y nuestro tiempo de oración, así que los invitamos. Ya este próximo miércoles comenzamos nuevamente este año nuestro estudio y están todos invitados para seguir aprendiendo la palabra del Señor, para seguir orando juntos. También vaya marcando en su agenda, las damas tienen su reunión el viernes 22 de enero y los caballeros, si el Señor lo permite, el viernes 29. Así que estaremos aquí esos días, viernes 22 y viernes 29, comenzando un discipulado. Los caballeros y las damas continuando un discipulado que ya está. Así que están todos invitados para seguir meditando en la palabra del Señor. Hermano, les invito a que se pongan de pie para
despedirnos en esta mañana en oración, agradeciéndole a Dios por este tiempo, por su palabra. Como le decía, siga meditando en la palabra del Señor, en lo que ha aprendido, para que y pídale al Señor que usted lo pueda aplicar a su vida y pueda seguir conociendo las bondades del Señor por medio de su palabra. Así que oramos al Señor, siga orando por Kenneth, el sobrino de nuestra hermana Virgen de Papo, está recluido ya en el centro médico, para que el Señor recuerde su voluntad, traiga sanidad a su vida, y el Señor haga una obra en él. Esa es la oración de nosotros, la oración de su familia, pero siga orando por esa familia, por su mamá Diana, sus hermanos, para que el Señor los ayude, los sostenga en medio de esta prueba que ellos están pasando. Así que acompáñenme en oración en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tu bondad nos acompaña todos los días. Todos los días vemos tu misericordia, Señor. Hoy nos has recordado que la salvación te pertenece a ti. Nosotros te damos gracias porque nosotros éramos como ese pueblo de Nínive, ciego, muertos en nuestros pecados. Pero un día tú llegaste a nuestra vida y nos salvaste, Señor, y produciste en nosotros ese arrepentimiento, Señor. Oh Señor, si alguien de los que ha escuchado este mensaje en esta mañana no te conoce, yo te pido que también haya fruto de arrepentimiento en su vida. Señor, también para nosotros que hemos escuchado este mensaje, Señor, y que hemos sido como Jonás en muchas ocasiones, hoy tú nos has mostrado cómo tú eres un Dios de gracia y de misericordia y de segundas oportunidades. Oh Señor, que no desaprovechemos esa segunda oportunidad que tú con tu gracia nos das. Gracias por cada hermano que está aquí en esta hermosa tarde, Señor. Sigue bendiciéndole, guiando su vida. En esta hora también como iglesia seguimos orando por Kenneth, Señor. Bendícele, ten misericordia de él en esta hora y de su familia. Y te pedimos que de acuerdo a tu bondad, seas tú levantándolo de ese lugar y que él pueda salir de ese cama de hospital transformado para tu honra y gloria. Señor, en ti confiamos. Tú eres un Dios, Señor, sanador, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, y te pedimos que tú estés con ellos, con esta familia en esta hora difícil. Gracias, Señor, te damos en este día. Llévanos conmigo hasta nuestros hogares, nuestro destino, que podamos seguir meditando en tu bendita palabra. Bendice también las ofrendas, utilízalas para la expansión de tu reino, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús que nosotros oramos. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga.